En 1946, en su célebre discurso de Zúrich, Winston Churchill recomendaba la creación de unos Estados Unidos de Europa. Si bien su apuesta consistía en una Europa federal a la que el Reino Unido apoyaría con benevolencia, pero desde fuera. Estamos con vosotros, decía, pero no somos de los vuestros. Churchill había formulado perfectamente en los años 40 una postura británica que no ha perdido su sentido. Hoy Cameron, con un euroescepticismo de anclaje histórico, defiende estar en Europa pero no ser gobernados por Europa. Una difícil postura que amenaza con volverse en su contra. Esta noche hablamos del referéndum que se celebrará en el Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del Reino Unido y de su relación con la Unión Europea. Para ello contamos con 4 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereu, uno de los habituales en este programa. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Alguien que se convierte ya en un habitual de este programa, Pablo Bustinduy, secretario de Relaciones Internacionales de Podemos. Bienvenido. Gracias, Pablo. Lola Albiach, periodista. Muchas gracias por volver. Gracias. Y cierra la mesa, Martin Roberts, periodista. Bienvenido a Fort Apache. Gracias por invitarme. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La cuestión del futuro del Reino Unido en Europa es un debate que ha ido intensificándose desde finales de los años 80, en especial en la prensa y en algunos sectores del Partido Conservador. Bajo la presión del ala más a la derecha de su partido, Cameron hizo una promesa de hierro de convocar un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea. La principal fuerza de oposición, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, está listo para hacer campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea, al igual que harán los liberaldemócratas, el Partido Nacional de Escocia y el Partido Verde. Entre los partidarios de la permanencia también están Barack Obama y la patronal Confederación de la Industria Británica. La decisión, sin embargo, estará en manos de todos los votantes del país. Hoy, en Fort Apache, analizaremos las perspectivas del referéndum que se celebrará el próximo 23 de junio. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 4 invitados. La pregunta es, ¿cómo es posible que en 2016 hayamos llegado a una situación en la que los británicos tengan que decidir si siguen en la Unión Europea de aquellas maneras o si se van? Manolo, tu minuto. Primero hay que decir siempre que estas cosas hay que tomárselas muy en serio, porque que yo recuerde hace ya muchísimos años que no hay ningún referéndum que se haya celebrado en Europa, pero en la Unión Europea, que lo haya ganado la Unión Europea. Es decir, hasta ahora, todos los referéndums, hasta el último de Holanda, cada vez que alguien le pregunta por algo de Europa, sacan diciendo que nos vamos, votamos en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que hay una crisis muy general de la ciudadanía con respecto a la Unión Europea, a su futuro, al proyecto de vida que conforma. Yo creo que ese es el primer dato. El segundo dato, que creo que es fundamental, es la propia relación de fuerza en Gran Bretaña y en concreto la emergencia de una extrema derecha fuerte y dura que hace de la cuestión europea un tema central. Y luego la crisis del propio Partido Laborista, ¿no?, que además se complica con los papeles de Panamá y Cameron, ¿no? Gracias, Manolo. Pablo. Yo creo que hay que remontarse a 2007 y 2008, al momento del colapso financiero, y a lo que ha pasado después en Europa. Entonces Nicolás Sarkozy llamaba a refundar el capitalismo. Lo que sucedió desde la Unión Europea, lo que pasó después, es una combinación de ese autoritarismo económico con pésimos resultados y al mismo tiempo de una absoluta incapacidad política. Ese escenario abre el espacio, por un lado, para los escépticos de toda la vida, los antieuropeístas de toda la vida que se crecen, y por otro lado, para la posición cínica, digamos, que ve la debilidad de Europa, la oportunidad y la posibilidad de chantajear y de arrancar concesiones adicionales en un gesto de amenazar que nos vamos para hacernos un traje a medida con lo que nos conviene. ¿Qué queda entre medias? El drama de la contradicción de la izquierda y de las fuerzas progresistas que se ven obligadas a defender un proyecto indefendible e insostenible que lo único que quieren es transformar, pero que al mismo tiempo entienden que necesitan alianzas
instituciones democráticas que defiendan la soberanía popular y fuera de Europa. Gracias, Pablo. Lola. La verdad es que el Reino Unido siempre ha aprovechado los momentos difíciles para replantear y renegociar su relación con el resto de Europa. Así ocurrió a finales de los 80, principios de los 90, con el famoso "Devuélvame mi dinero" de Margaret Thatcher, cuando justo estaba cayendo el muro, se replanteaba cuáles eran las fronteras de Europa. Incluso cambiaba dentro de los libros escolares cada año las fronteras. Entonces yo creo que es algo de eso unido a esta política de los conservadores europeos, no solo británicos, de recoger asuntos de la extrema derecha o inquietudes de la extrema derecha para hacerlas suyas, queriendo no perder votos por ese lado o por lo menos neutralizar el crecimiento electoral de la extrema derecha. Eso no ha dado resultado ni en Francia ni en ninguna otra parte. Gracias, Lola. Martín. Bueno, en primer lugar, yo quisiera señalar que obedece una maniobra política lisa y llana de Cameron. No ha habido, por ejemplo, como en Cataluña, en Gran Bretaña no ha habido una reclamación popular para un referéndum, ¿no? En nuestro sistema no hay que olvidarse que el primer ministro detenta muchos poderes discrecionales, ¿no? Lo que él quiere hacer, igual como quiso hacer con la cuestión de Escocia, era zanjar la cuestión mediante un referéndum. O sea, celebrar un referéndum con resultados a su favor y luego decir, todos a callaros y a casa, ¿no? Y básicamente es eso. Ahora, el trasfondo es, bueno, como se ha comentado muchas veces, Gran Bretaña no está acostumbrado a ser un socio más. Siempre ha querido ser, en sus relaciones internacionales, un primero entre pares, ¿no? No un socio más. Y eso es el trasfondo del asunto. Muchas veces se presenta a cualquier decisión consensuada a nivel internacional como una imposición. Hay un elemento que es claro. O sea, es verdad que todo el mundo estaría de acuerdo en que Cameron utilice el referéndum como una manera de reforzar su posición negociadora con Europa y, por lo tanto, asegurar, digamos, una posición más cómoda del Reino Unido, convencido de que va a ganar el referéndum, como ocurrió en Escocia. Pero es verdad que los británicos tienen una capacidad muy saludable en términos democráticos de no asustarse ante un referéndum, pero claro, en un referéndum puede ocurrir cualquier cosa, y aunque es verdad que no ha habido un movimiento popular que reclame en el Reino Unido un referéndum sobre esta cuestión, cuando hay elecciones europeas, UKIP gana las elecciones. Digamos, hay un cierto antieuropeísmo en el Reino Unido que os pregunto, es decir, ¿habría alguna posibilidad de que después de ese referéndum el Reino Unido se saliera de la Unión Europea? Esto recuerda a aquello de vender la soga con la que habrán de ahorcarse, ¿no? Imagínate el día siguiente que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Un proceso de 2 años mínimo de negociaciones en las que se seguiría aplicando la legislación europea, pero al mismo tiempo dejarían de ser partícipes de la toma de decisiones y tendría implicaciones económicas dentro de la propia estructura financiera que son tremendamente difíciles de prever. ¿Es posible? Es perfectamente posible, podría suceder y tendría consecuencias en el escenario continental a todos los niveles. Ahora bien, yo me inclino por la lectura de la jugada calculada que supone una operación para lograr básicamente blindar la City de Londres y desmontar cualquier intento de construir una armonización de la legislación social o de los derechos laborales en Europa. Me temo que la jugada saldrá bien. Hay si me permitís, escribí un artículo Joaquín Almunia que se titulaba Brexit, pragmatismo frente a la falacia, que es como qué cosas hay que oponer ya a la falacia, el pragmatismo. De socialismo, barbarie, a pragmatismo, falacia. O pragmatismo, falacia. Entonces cita un estudio del Instituto Jacques Delors en el que dice, y se reivindica en ello, dice, para estar en la UE no es imprescindible ser europeísta, basta simplemente con preferir estar dentro que fuera. Claro, es decir, esto puede ser un ejercicio de realpolitik retórica del señor Almunia, pero después de la matraca que nos han dado todos estos años con el europeísmo y lo que significa Europa, terminar diciendo que lo que significa estar en Europa es que básicamente es preferible estar dentro que fuera, digamos, deja en poco el proyecto europeo. Yo creo que hay una crisis no solo de legitimidad de la Unión Europea, sino una crisis en el funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, no tenemos nada más que ver la cuestión de los refugiados, cómo se está resolviendo la cuestión de los refugiados. Hemos visto la cuestión de Grecia, ¿no? Hasta dónde ha llegado la cuestión griega. Pero no es solamente eso, es que estamos viendo qué está pasando en Polonia, qué está pasando en Rumanía, qué está pasando en Hungría. Es decir, se está produciendo
una deriva hacia la derecha y a la derechización de las relaciones políticas nacionales e internacionales de enormes dimensiones. Es decir, estamos con una crisis del funcionamiento de la Unión Europea, que tiene una crisis de legitimidad de la Unión Europea, y luego, más allá, una rebeldía de la ciudadanía contra una élite que dependen de la Unión Europea. Yo creo que eso hay que verlo así, creo, a mi juicio, ¿no? Es decir, y por eso yo no tengo tan claro que vaya a ganar Cameron el referéndum. Sería un caso sugerente, porque creo que desde el referéndum que ganó Mitterrand para el acta única, no se ha vuelto a ganar ningún referéndum en la Unión Europea. Cada vez que se le pregunta a alguien sí o no, dice la gente no. Y eso tiene mucho que ver con que las cosas no funcionan, no están saliendo. Lo podemos llamar, las promesas incumplidas del europeísmo son tan evidentes después de la crisis que yo creo que esto va a dar mucho de sí en el futuro. Seguramente muchos pensábamos que la crisis de la Unión Europea iba a venir por el euro. Yo creo que va a venir por la política y por la política democrática en sentido fuerte. Y yo no me extrañaría para nada que hubiese una salida, que hubiese una victoria del no, que como antes comentábamos, eso llevaría a un proceso pues, de grandes consecuencias. Ahora bien, hay que mirar que cuando hablamos de Gran Bretaña no está en la zona euro, tiene moneda propia y tiene una relación singular con el primo norteamericano, ¿no? Yo creo que ahí funciona mucho eso, ¿no? Y solamente una cosa para terminar. Es que la Europa que hoy rechazan los ciudadanos británicos, o pueden rechazar, está en gran parte construida desde Gran Bretaña. Es decir, los valores del thatcherismo eran valores muy peculiares, pero los valores del thatcherismo se han convertido en los valores de Europa en gran parte por la presencia de la socialdemocracia, de los laboristas británicos y su alianza con los laboristas alemanes. Es decir, la Europa que hoy tenemos, neoliberal, es en gran parte el producto de la hegemonía británica sobre la propia construcción europea, ¿no? Bueno, dos cosas, varias, si me permites. Con respeto, yo creo que, la crisis de legitimidad y los motivos que tú acabas de enumerar no comparten, en la campaña del no, ¿no? Y tampoco me parece que los que votan laborista, me parece que tampoco los comparten, ¿no? Porque hoy Jeremy Corbyn ha dicho, y yo creo que sus votantes comparten esta reflexión, ¿no? Que ellos ven a la Unión Europea como el garante de los derechos laborales. Él mismo ha dicho que salir, hoy lo ha dicho, porque hoy mismo se ha pronunciado definitivamente a favor del sí, de quedarse, a pesar de que en el último referéndum en el 75, ya han pasado más de 40 años, pero él hizo campaña para salir. Él dijo que salir representaría una hoguera de derechos laborales, porque tendríamos un gobierno encabezado por Boris Johnson y también con el apoyo de Nigel Farage, o sea, derecha y ultraderecha, ¿no? Eso, o sea, es un mal menor. Pero otra cosa, ¿a qué se atienen los del no? Bueno, vamos a ver. Primero, hay una cosa que como he dicho antes, ser primero entre pares, ¿no? Porque Cameron da por hecho que él puede llegar en febrero y dictar las reglas del juego. Decir, oye, o las reglas las pongo yo o no juego. Segundo lugar, que viviendo en Inglaterra también es que hay un discurso constante en los medios, en muchos, en contra de los inmigrantes, en contra de los solicitantes de asilo. Sí. O sea, eso es algo muy fuerte, ¿no? Eso cala. A pesar de que las cifras simplemente no avalan lo que están diciendo. Hasta la BBC, que muchos de la campaña del no ven como irremediablemente izquierdista, ¿no? Por extraño que parezca, pues hasta ellos tratan... es una cosa muy distinta, porque en España, pues por ejemplo, hay datos sobre la inmigración neta, pero no tiene mucha presencia mediática. En Inglaterra sí, la BBC presenta los datos a modo de alerta, como si de un atentado se tratara, ¿no?
y luego los ministros están a la defensiva como si fuera una especie de plaga, ¿no? En serio, es que... Y la mayor proporción vienen de las excolonias británicas. Pero no si uno vienen ve de las Siria. cifras, es que hay bastante más en términos proporcionales en España, con todo y la crisis. Entonces la pregunta que habría que hacerse es por qué tan pocos van a Inglaterra. También cunde el tópico, bueno, y estoy hablando entre los votantes de derecha, ¿no? Y en los medios, de que supuestamente Gran Bretaña es un chollo para los inmigrantes, ¿no? Sí. Que viven a costas del Estado y, bueno, pues y el erario público va a quedar en la ruina. Y hay mucha gente que se lo cree. Entonces... en todo caso, paradójico en cualquier caso, Lola, y te dejo que para la izquierda británica, que se supone que en el Reino Unido se construyeron uno de los estados del bienestar más desarrollados, iba a decir de Europa, bueno, o sea, como de Europa y lo que no es el continente, y que se haya convertido esta Unión Europea en una suerte de reserva de derechos sociales y de reserva de derechos civiles. Eso es una cosa que era inimaginable. En el Reino Unido yo creo que siempre han sido de alguna manera euroescépticos, por muy laboristas que fueran, pero existían instituciones de protección social, digamos, que hacen algo extraño que en el Reino Unido, como si estuvieran en Estados Unidos, se mirara al continente europeo como ejemplo de derechos sociales y de permisividad con los migrantes. No deja de llamar la atención. Es que el desmantelamiento del estado del bienestar en Gran Bretaña fue en los 90, mucho antes que en el continente. Aquí fue a raíz de la crisis, pero allí no. Pero de todos modos yo sí quería retrotraernos un poco más atrás, porque tampoco es cierto decir que en Reino Unido predominan solo esas ideas, ¿no? Es decir, primero, en Escocia una de las razones por las cuales prosperaba el irse del Reino Unido, una de las razones era la defensa de los conservadores británicos de salirse de Europa. Eso es verdad que los... Porque son porque siempre han vinculado su futuro, un futuro más equilibrado, más tal, y políticamente menos de la nostalgia del imperio que predomina en Londres, con perdón, en Escocia. Luego, tampoco es cierto decir que es la City la que está detrás de la campaña del no para blindarse. Es decir, la City ha defendido desde el principio que no había que probar la suerte, porque es la principal beneficiaria financieramente de estar dentro de la Unión, más que Frankfurt y que otros centros financieros europeos. O sea, el centro financiero de Europa está en la City. Y eso explica que desde el principio movieran hilos para que Cameron no llegara tan lejos, pero no lo consiguieron. Y en cuanto se hizo público el anuncio del referéndum, han empezado a hacer campaña a favor del no, sorprendentemente. Luego, los sindicatos británicos, que están muy diezmados porque la industria se desmanteló y lo que se quiera, pero siguen siendo muy fuertes, mucho más fuertes que en otros países de Europa. Y también hay que, en justicia, decir que en los orígenes del movimiento obrero organizado, los británicos, junto con los alemanes o los franceses, una de sus aspiraciones era una alianza supranacional, sindical y laborista. Y en eso los británicos lideraban, no al revés. Pero claro, en eso vino la Guerra Fría y el anticomunismo y todo eso lo contaminó todo. Pero es verdad que los sindicatos en general son o sea, no solo lo ven ahora como mal menor, sino que la aspiración siempre de futuro es que ellos marcaban el paso del movimiento obrero al resto de del movimiento obrero europeo, ¿no? Entonces solo quería hacer estas reflexiones para situar un poco más la discusión en su conjunto. Otra cosa es que Cameron y los conservadores en general, que están divididos en su posición, han jugado con fuego en esto. Es decir, otra cosa es que la Thatcher llegó y presionó en un momento muy delicado y dijo mi cheque y tal y cual. Pero lo que ha hecho Cameron es mucho más grave. Es decir, ha cogido, no dijo qué posición iba a tener, exigió una oferta de Europa de renegociar los términos de relación y entonces, bajo el chantaje de que iba, y entonces definió su posición. Porque acordaros que antes de que la Unión le hiciera una oferta, a mi manera de ver, insostenible, ni siquiera él se había pronunciado qué posición iba a tener. Tanto es así que al final el Partido Conservador está
dividido si no predomina el no, con el alcalde de Londres, que se creía que era un nuevo tipo de conservador, progresista y abierto, defendiendo el no. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera retomar lo que tú acabas de decir, porque Cameron ha hecho de lo que es un tema interno partidario, pues un tema nacional o hasta europeo, ¿no? Básicamente, como olvidé decir antes, lo que él quiere es resolver lo que es un conflicto interno en su propio partido. Azuzado en los últimos años, pues tal vez por el auge de UKIP, ¿no? Defendiendo la Europa de los mercaderes, exclusivamente. O sea, sí, una profundidad. también. Y también por eso quisiera retomar lo que ha dicho Pablo, que tiene toda la razón, en decir que históricamente el laborismo no comulgaba mucho con la Unión Europea. De pero hecho, nada, no mucho, en el nada. 75, con el último referendo, bueno, la central sindicalista, el TUC, dijo que Europa era el club de los ricos. Claro. Era eso, ¿no? Pero en Escocia no. Ese dato es interesante también, o sea, cómo en las 4 naciones que forman el Reino Unido serían los ingleses, con la excepción de Londres. También he estado viendo datos que dicen, un argumento muy complicado, pero que también en función del nivel educativo y de las áreas urbanas más pobladas, el euroescepticismo sería menor y que de alguna manera el euroescepticismo sería más fuerte en la Inglaterra profunda, frente a Gales y a Escocia, donde los niveles de euroescepticismo serían menores. Irlanda. Porque la simplificación de los tipos es tremendamente compleja, porque claro, hablábamos de dónde están los intereses financieros y la campaña por la permanencia en Europa, 2 de sus mayores donantes son Goldman Sachs y Citibank. Sí. Lo que hace plantearse como poco cuál es... Porque está claro que es un tema de política interna dentro del conservadurismo, pero al mismo tiempo lo que Cameron ha conseguido, y por supuesto no desveló cuál iba a ser su posición, si no, no sería un chantaje. Era o me das lo que pido o no hago campaña para permanecer en la Unión Europea. Claro. Y lo que han conseguido es una arquitectura político-financiera a medida que permite lo que es la utopía. Y además es muy curioso porque es el exacto reverso del referéndum que hubo en Grecia. En Grecia, a pesar de que la mayoría del pueblo griego se manifestó por una cierta independencia o por lo menos autonomía del mando económico de Europa, mayoritariamente en las encuestas no querían romper con el proyecto político europeo. Claro. Era la contradicción entre no a la austeridad de Bruselas, pero sí a Europa. Ahora aquí sucede justo lo contrario. Quieren preservar, digamos, esa maquinaria económico-financiera que les otorga una posición de prioridad, de primus inter pares, si quieres, en el mando financiero europeo, y de lo que quieren desvincularse completamente es del proyecto político europeo. Es decir, retomando un discurso de la soberanía, etcétera. Y tú decías antes, ¿ha fracasado el europeísmo? Fíjate que a lo mejor pasa lo contrario. A lo mejor en lugar de demasiado poco europeísmo hemos tenido demasiado. A lo mejor está demasiado significada Europa con lo que significa la incapacidad absoluta de ese proyecto como para poder movilizar fuerzas, porque lo de la defensa de los derechos laborales está claro, lo que expresa es una contradicción tremenda de la izquierda europea, que en el aislamiento se ve débil, sabe que necesita construir esas alianzas institucionales continentales y al mismo tiempo se ve atrapada en una dinámica institucional donde es imposible hacer política. Defenderlo, pero claro, aquí hemos hablado todo el rato de UKIP como si fuera un partido de extrema derecha sin más. Y UKIP es muchas cosas. Claro. O sea, recuerda cuando estábamos en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Exteriores, había enormes coincidencias con UKIP, salvo cuando hablábamos de inmigración, que en eso evidentemente no estábamos de acuerdo. Pero como fuerza política que defendía la soberanía de los Estados, e incluso la soberanía de los griegos a la hora de tomar sus propias decisiones sin tener que arrodillarse ante instituciones económicas de Europa, se ponía encima de la mesa una contradicción que, por desgracia, no ha sido patrimonio de la izquierda en su crítica a la financiarización de Europa y, digamos, a la creación de poderes supranacionales que van más allá de los Estados. Es decir, el eje izquierda y derecha para entender el sí y el no a Europa es una cosa absolutamente incomprensible. Y, de hecho, las contradicciones de esa campaña tan tenue que van a tener que hacer los laboristas diciendo, no, pues si es que Europa al fin y al cabo... Es que fíjate que esto es lo que decía Monereo sobre todos los referéndums en los que se ha votado Europa sí, Europa no, ha ganado el no. Pero el problema es que estamos en una situación ahora en que la campaña del sí es otra campaña del no, porque es una campaña diciendo, mira todo lo que le hemos sacado a Europa, no nos van a volver a imponer nada, el proyecto europeo está muerto. Al final, fíjate que es siempre lo mismo, ¿no? Los mismos casos que se repiten, ¿no? La clase política macizamente, toda unida a favor de la Unión Europea. El resto de la población
solo con figuras marginales o partidos muy pero pequeños. en Gran Bretaña no es así, la clase política no está unida. Escuche, no. Estoy hablando, los dos grandes partidos políticos, mayoritariamente... La mitad de los conservadores... Bueno, los dos grandes partidos políticos, mayoritariamente, están a favor de la Unión Europea. Y además lo están, en este caso del Partido Laborista, a mi juicio, de una manera falsa. Decir que la Unión Europea es el garante de los derechos sociales no se lo cree nadie. Vamos, yo no sé si en Gran Bretaña se lo puede creer. Entonces te encuentras las dos fuerzas políticas que dicen una cosa que no es verdad, que es que esta Europa va a preservar nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales y ecológicos, que es lo que dice Cameron, Corbyn. Eso no es verdad. Bueno, y si la gente eso no está de acuerdo, ¿qué vota la gente? No sé si quiero decir, estamos dejando a las poblaciones, las élites, las están dejando desposeídas, privadas de voz. ¿Por qué? Porque no hay una voz que represente y te puede encontrar la contradicción de que el no gane frente a las fuerzas políticas. Pero eso no ha sido lo normal en la Unión Europea, que los no a Europa ganen frente a una clase política que macizamente está y una izquierda que confunde, que tiene un pensamiento desiderativo y confunde la realidad con los deseos. Es decir, quedarte en Europa porque es el mal menor, es decir, es el fin de la Unión Europea. Porque has negociado bien. Enseguida volvemos, os doy la palabra a todos, pero antes, Zapping Apache. Nunca nos adheriremos al euro, nunca seremos parte de los rescates de la eurozona, nunca seremos parte de la zona de libre tránsito sin pasaportes, ni de un ejército europeo, ni de un superestado europeo. Durante años hemos dicho que una política sin fronteras es irresponsable, y el efecto se traduce en 640.000 personas que se asentaron en el Reino Unido el pasado año. Todos los demás sigan las instrucciones. Esto es una inspección de identidad rutinaria. Los ciudadanos británicos deben mostrar... ¡Sigan dando! ¡Sigan dando! ¡Dántelo para que suene! Inmigrantes ilegales. Los llevan a Bexhill. Pobres fugis, después de escapar a las peores atrocidades y llegar por fin a Inglaterra, nuestro gobierno los caza como a cucarachas. Usted decide. Tengan la tarjeta y los papeles de tránsito listos para su inspección. Están entrando en la Izvinite, molim vas. Mora da je greška. Tengan la tarjeta y los papeles de tránsito listos para su inspección. Están entrando en la zona 2. Tengan la tarjeta y los papeles de tránsito listos para su inspección. ¡Vamos! ¡Vamos! Bretaña les apoya y les da refugio. No apoyen a los terroristas. ¡Putos refugiados! ¡Me dais asco! Cine distópico. Martín y después Lola. Bueno, primero quisiera hablar un poco del panorama electoral, ¿no? Porque lo que yo veo, no sé si eso va en función del nivel de educación, pero yo diría que aunque los que voten laborista no se crean del todo eso de la figura de la Unión Europea como garante de los derechos, el euroescepticismo no ha calado entre los votantes tradicionales de izquierda, me parece. Donde UKIP va pisando los talones es en las circunscripciones conservadoras, totalmente, ¿no? O sea, UKIP está presionando al Partido Conservador, no al laborismo desde ese punto de vista. Y sobre la City quisiera resaltar dos cosas. El City es escéptico en dos cosas muy importantes. El euro, como ya hemos dicho. Y yo he oído, en mi presencia, a un ministro de Relaciones de Gran Bretaña, Exteriores en el 2000, a los pocos meses de la entrada en vigor del euro, diciendo sin ambajes que el euro no favorecía el mercado de eurobonos, ¿no? Así que
Y eso que lo dijera un ministro laborista es un poco, bueno, sorprendente, ¿no? Pero lo dijo. Y dos, lo que no quieren es la supervisión bancaria. Así que a mí no me parece que la CITE esté... Sí, pero de momento son los alemanes los que están frenando la unión bancaria, entonces están felices. Bueno, Sigue la supervisión, siendo la donde más cuestión, euros se negocian. no la unión bancaria, la supervisión. Pues sí, pero que está incluida dentro de la unión bancaria. Sí, eso es lo que no quiere. Y bueno, con eso de momento acabo. Yo de todos modos creo en esta discusión que teníais antes que lo de Grecia has introducido el factor de cómo el enfoque fue tan diferente en el referéndum. Yo creo que también hay que tomar en cuenta las peculiaridades tan especiales del Reino Unido. Es decir, que para los griegos, para los españoles, para los portugueses, la entrada en la Unión era un asunto antes que económico, político. Uh-huh. Era la garantía de que no habría una vuelta a la dictadura. Así de claro. Y bueno, eso ha ido perdiendo fuerza con el tiempo, pero sigue estando ahí, en el disco duro. Es decir, era garantizar que los derechos humanos, la democracia sería irreversible. Y el progreso, sí. Reino Unido es el único país de Europa que nunca ha tenido un golpe de Estado y que nunca ha sido invadido por nadie. Es que también eso yo creo que en el disco duro influye. Y eso hace que, contra lo que tú dices, 6 ministros de Cameron hacen campaña por el no y la mitad del Partido Conservador hace campaña por el no. Es decir, ahí no hay ese esquema que puedes decir que existe en el resto, o es decir, en el continente, de los dos grandes partidos unidos en favor de una superestructura que es la Unión. No es así en Reino Unido. Y respecto a lo que pasa en el resto del continente, yo lo que creo es que el fallo fundamental es que efectivamente muchas de las construcciones e integraciones europeas se hicieron sin la ciudadanía. Porque entonces tampoco era muy necesario y a veces eran negociaciones complejas. Es decir, por ejemplo, cuando Francia estuvo dirigido por los socialistas y Alemania estaba dirigido por un socialcristiano bastante partidario de las políticas sociales en medio del derrumbe de tal, la negociación fue: os avalamos la reunificación alemana a cambio de que aceptéis abandonar el marco y el euro. Así fue. Eso se ha publicado no hace tanto, además. O sea, las negociaciones eran de este calibre. Ahí a la ciudadanía no se le dio parte. Cuando ya eso vino por la exigencia de la evolución política, el cambio de siglo y todo eso, pues yo sinceramente creo que ahí la izquierda es que no ha llevado liderazgo en la construcción europea. Se han dejado asimilar o se han limitado a corregir los excesos de la Europa de los mercaderes con una mayor integración política, pero que se quedó frenada y desde luego muy desacompasada de la integración económica. Claro, pero incluso un debate, de nuevo, más allá de las ideologías. O sea, el señor Charles de Gaulle jamás hubiera permitido, si hubiera vivido, que el Reino Unido se incorporara a la Unión Europea. O sea, ¿cuál es el sentido geopolítico para Europa que el Reino Unido, tan vinculado históricamente a las relaciones exteriores de Estados Unidos, forme parte de la Unión Europea? Los británicos han sido, paradójicamente, muy favorables a eso de que la Unión Europea se amplíe hacia el este, que es una cosa que es como, bueno, ampliamos, con lo cual al final hay más países aliados de los Estados Unidos y es imposible que Europa aparezca como un contrapeso geopolítico más allá de izquierdas y derechas, como una cuestión, digamos, casi patriota, es decir, de una unión política de Europa que tenga sus propias relaciones con Rusia, que tenga su propio modelo de desarrollo, que no tenga pues hasta la cuestión de las bases militares, que una vez desaparecida la Unión Soviética, lo de la presencia militar de Estados Unidos en Europa empieza a ser una cosa en 2016 que es como, oiga, ¿por qué tengo que tener yo bases de otro país cuando formo parte de, bueno, o sea, de uno de los nuevos ejes geopolíticos que podrían ser determinantes y que económicamente se lo merece? Y que nadie ponga eso encima de la mesa después de la humillación de la última negociación del Reino Unido, que es que hasta Margallo en la Comisión de Exteriores lo reconocía un poco. Realmente. Es decir, es que se han reído de nosotros. Es decir, es como te sientas con unos señores que te dicen no, no, no y no, al tiempo que a los griegos no se les permite hacer absolutamente nada, y es como, bueno, pues ¿para qué nos sirve Europa si se pueden reír de nosotros los británicos? Tiene tintes hasta caricaturescos a veces. Yo estuve la semana pasada en la conferencia anual de la PESC, de la Política Exterior y de Seguridad Común. Y claro, es que llega a ser una representación casi cómica entre aquellos que siguen empeñados en defender un discurso quimérico de la defensa europea integrada y la agencia armamentística europea y el ejército europeo y los mandos de intervención rápida,
Y un señor británico, que con perfecto lenguaje diplomático, aparece ahí, lanza un alegato en defensa de la OTAN, que es completamente irreemplazable e insustituible, dice que el otro no sirve para nada, y al final llegará a un acuerdo que consiste en pactar un texto que no dice absolutamente nada. Dice todo y su contrario. Que es muy de Europa eso. Pero cuando se hablaba de De Gaulle, ¿por qué se oponía a que la pérfida Albión ingresara en Europa? Era fundamentalmente porque sería un freno para la unidad política europea. Lo que pasa es que, mira, yo creo que a De Gaulle le debieron recordar más de una vez que él se refugió allí y que le dieron los ambajes para poder reconquistar la Francia ocupada. Le puede recordar lo que quiera a De Gaulle, pero De Gaulle, como los británicos, tienen una patria, tienen unos intereses estratégicos de su Estado, que además, en el caso de Gran Bretaña, nunca han cambiado. Es decir, nosotros los que nos hemos dedicado un poco a estudiar geopolítica, nos pasamos toda la vida discutiendo a Mackinder y a las teorías políticas de Mackinder sobre Eurasia continental. Pero claro, el problema, ¿cuál era el problema fundamental que han tenido todos los políticos británicos? La unión de Rusia con el eje. Efectivamente, es decir, todo en la política fundamental de la política exterior británica desde la reina Isabel ha sido siempre impedir la Unión Europea, impedir que los países continentales se unan y sobre todo que haya una gran alianza entre Francia, Alemania y Rusia, que son los que contaban y los que cuentan. Y eso, siguen en eso día a día. De hecho, cuando tú hablabas de la ampliación, cada vez que se ampliaba la Unión Europea, era más difícil la Unión Política Europea. Y no solamente era más difícil, sino que ahí se estaba organizando una zona, un cordón sanitario frente a Rusia y siempre dependiente del mundo anglosajón. Es decir, lo que llamaban la nueva Europa, ¿no? Los nuevos países europeos, los auténticos países europeos, porque los otros ya habían cedido a los rusos, ya habían cedido a la política pacifista, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí lo nuevo que se está moviendo es eso, ¿no? Sí, yo creo que es la coherencia de la política británica, que nunca va a aceptar la Unión Política Europea, que nunca va a aceptar una soberanía que ponga en peligro su propia soberanía y que coherentemente vive y viene para eso. Es decir, De Gaulle, al final, lo que venía a decir era que mientras que Gran Bretaña estuviera en Europa, estarían los primos, es decir, los norteamericanos, estarían detrás y harían imposible una Europa europea, y lo que tendríamos es una Europa subalterna al mundo anglosajón. Y es donde estamos, a mi juicio. Pero eso ha ido cambiando, es decir, a ver, se ha logrado un equilibrio. Por ejemplo, una de las estrategias que se empezó con De Gaulle, pero que siguieron los demás presidentes franceses sistemáticamente, es que frente a esas intromisiones de Gran Bretaña se adoptaban y construían acuerdos europeos, lo máximo ya la cooperación reforzada. Es decir, si tenemos ahora una suerte de GPS que algún día va a funcionar como el GPS europeo, es gracias a los franceses, los satélites de la red, que han garantizado la independencia de información militar, por ejemplo, en todos los conflictos últimos que ha habido. Pero eso se ha resuelto así. Es decir, ellos insisten en su historia y su coherencia, es verdad, pero bueno, mientras los demás van dando pasos en cooperaciones reforzadas, de tipo de defensa, de tipo de intercambio de información, y al final, a veces el Reino Unido no le queda de otra que sumarse, porque prefieren estar con un pie dentro, siquiera con un pie, que fuera del todo. Eso ha pasado en varios asuntos. Bueno, yo como británico lo veo un poco de otra manera, pero yo diría que lo que se practica en Gran Bretaña es lo que yo llamaría imperialismo vicario. O sea, en palabras del primer ministro Macmillan a principios de los 60, que ahora que Gran Bretaña había perdido casi todo su poder, ¿no?, quería ser, en sus palabras, los griegos y ellos los romanos, ¿no? Como una visión un poco paternalista, por cierto. Pero en lo práctico, lo que ancla Gran Bretaña a la política americana, a diferencia de la francesa, es que Gran Bretaña no fue capaz de desarrollar sus propias armas nucleares. Es que tuvo que comprar la tecnología. Y Francia sí. Sí, gracias a De Gaulle. Eso es. Sí. Y evidentemente, pues decir que son independientes es una ficción, ¿no? Porque los americanos no van a entregar las armas sin más.
Y de hecho la ruptura con De Gaulle fue porque De Gaulle dijo, oye, pues es que si vais a ingresar, pues hay que compartir los códigos para lanzar los misiles que tenéis, ¿no? Y Gran Bretaña se negó, porque hay acuerdos muy vinculantes. Sin embargo, y para terminar, quisiera matizar, ese anclaje no es total, porque no nos olvidemos que en los años 60, a pesar de la presión, Gran Bretaña no envió tropas a Vietnam. Muy importante. Estados Unidos no hizo nada con lo de las Falkland, tampoco. No les hacía mucha falta tampoco. Sí, pero lo dejaron. Y ahora la guerra de Suez igual les dejaron hacer. Pero vamos a ver, y para terminar, y pues no hay que olvidar que, pues vamos a ver, la credibilidad de la llamada relación especial ha quedado destruida con lo de la guerra de Irak, que fue un desastre, ¿no? Es que fue una guerra muy impopular. Sí. Y mucha gente ya no cree en esa relación especial para nada. Más en Reino Unido que en Estados Unidos. Yo es que lo veo de un poco diferente, ¿no? A como lo estáis viendo vosotros. Es decir, yo veo que la Europa que hoy tenemos, hablando en plata, la Unión Europea, es en gran parte el producto de la hegemonía británica, ideológica, política. ¿Qué es el neoliberalismo? Al margen de las cuestiones estrictamente ideológicas. Es una hegemonía de una cultura política, de una geopolítica, de un modo de organizarse. Y esa hegemonía del mundo anglosajón, con la pieza fundamental de Gran Bretaña, se ha impuesto como cultura política en Europa. Es decir, es una Europa muy poco europea, muy poco fuerte en sus tradiciones y muy en la línea del tipo de Europa que siempre ha defendido Gran Bretaña, como un gran mercado donde la política y la economía nunca se encuentran, donde hay una asimetría estructural entre derechos sociales e integración económica. Es decir, hay un tipo de Europa que se ha ido construyendo bajo la hegemonía de ideas anglosajonas, que al fin y al cabo es el predominio del neoliberalismo. ¿Qué es? Sino el predominio del mundo anglosajón sobre el conjunto de Europa. Y pongo una cosa para decirlo, para terminar este razonamiento. ¿No fijáis de una curiosidad, una cosa muy importante ahora que se está discutiendo el TTP? Una cosa muy curiosa. Conforme Europa es más fuerte, como debería serlo, ¿no?, en su integración, más débil en política internacional. Es decir, sería curioso ver cómo a más Europa cuenta menos Europa como sujeto autónomo internacional y cada vez más dependiente de Estados Unidos y del mundo anglosajón. Yo el TTP lo veo así. Es decir, y por tanto me produce un cierto asombro, ¿no?, la discusión sobre el supuesto europeísmo de Gran Bretaña y de los partidos británicos, cuando lo que creo realmente es que la Europa que se ha construido expresa la hegemonía de una ideología muy poco europea y que a mi juicio está destruyendo Europa en sus tradiciones de fondo y en su política internacional, ¿no? Lo que me refería antes es que ni siquiera pondría ese pensamiento en pasado. Hubo un momento en las negociaciones entre Tusk y Cameron en el que lo que iba a ser una excepción para el Reino Unido, Tusk dijo, no, esto es inaceptable, esto hay que formularlo de tal manera que se convierta en un principio general. Con lo cual lo que hicieron es, en lugar de garantizarle un estatus especial, abrir la puerta a que el tipo de medidas que se adoptan, restringir los derechos sociales para los trabajadores comunitarios que vienen de fuera, todo ese tipo de medidas que tiende a desvincular el mercado de trabajo de los derechos sociales y de la seguridad social, se convierte en un primer paso generalizable. Con lo cual yo creo que lo que está sucediendo en esta negociación no es sencillamente que el Reino Unido digamos, se haga una excepción, sino que está, de nuevo, siendo la avanzadilla de una nueva arquitectura político-financiera y político-económica, claro, que da una imagen de a qué se puede parecer el futuro del mando de la gobernanza económica europea. Por lo cual no creo que vaya contra. De hecho, es que creo que hay una sinergia casi perfecta porque ni siquiera son unidireccionales, al mismo tiempo que se limitan los flujos, la libre circulación de trabajadores para ir hacia allá. En el mismo acuerdo se negocian cuáles son las condiciones de los jubilados y los turistas británicos en otros países de la Unión Europea.
Con lo cual no es que pretendan levantar barreras o aislarse, no, están negociando un régimen de fronteras porosas y de movilidad asimétrica y de derechos asimétricos que básicamente neutraliza y destruye la idea de la universalidad de los derechos, de la libre circulación y de la construcción de la ever closer union, ¿no? Una unión cada vez más cercana, cada vez más asimétrica entre los poderosos y los que no lo tienen. Es completamente de coña. Es decir, los 4 ejes de las concesiones de la Unión Europea al Reino Unido son gobernanza económica, competitividad, soberanía e inmigración. Que dices, hombre, si precisamente son las 4 tenazas con las que las instituciones de la Unión Europea presionan a cualquier Estado. Claro, es que yo me imagino a Alexis Tsipras viendo el acuerdo al que han llegado. Es como, ustedes no me dejan hacer a mí absolutamente nada. Tengo hasta que subir el IVA porque no tengo ingresos por ninguna parte. Y llegan los británicos y dicen, ¿sabe lo que le digo? Que nada, que tiene usted que hacer concesiones en los 4 elementos que se supone que fundamentan la política europea. O sea, que es tremendo lo que significa. La propuesta o la negociación de Tusk con Cameron luego tuvo sus aqueles a la vuelta, ¿eh? O sea, parece que hubo ahí un margen en donde él tomó de su propia iniciativa y que le corrigieron la plana y que luego se ha matizado y que además hay una cláusula que a mí me parece genial, que es, bueno, usted nos ha llevado a este lío. Si su lío no resulta, esto es papel mojado. Por ejemplo, cosa que no ha pasado nunca en la Unión. Pero son principios generales, es decir, si el referéndum sale esto se convierte en un principio general para toda la Unión, pero si usted lo pierde, desaparece. Inaceptable. Es un atropello jurídico de una magnitud inimaginable. Eso yo creo que ha tenido. Y lo más gracioso es ver a los mismos popes del europeísmo y a los mismos representantes del mando político europeo, los mismos que se ponían muy serios ante las cámaras para hablar de Grecia diciendo las reglas están para cumplirse y si no te gustan te vas fuera. Para estar en la Unión Europea no hay por qué ser europeísta. Es el Reino Unido, es muy importante que se sientan cómodos, hay que acomodar las estructuras a las necesidades de cada uno de los socios en el giro de 6 meses. Sí, es impresionante. Me dicen de realización que tenemos que volver a regla del minuto porque estamos llegando al final. 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Martín. Tu minuto. Un minuto, bueno. Pues vamos a ver, se juega algo muy importante en este referéndum, ¿no? Como se ha dicho aquí, Cameron pues, está jugando con fuego. Yo ni quiero imaginarme las consecuencias de lo que sería una salida, ¿no? Por mucho que se diga que la Unión Europea no es garante, bueno, vamos, el modelo social europeo es lo que es muy distinto al modelo social americano, que casi no existe, ¿no? He vivido en los 2 países y por mucho que se hable del mundo anglosajón, yo no quisiera generalizar para nada, ¿no? Que Gran Bretaña todavía tiene mucho más en común con Europa que con Estados Unidos. Eso está bajo amenaza ahora y, bueno, vamos a ver lo que pasa. Gracias, Martín. Lola. Si dijéramos que, si fuera cierto que el modelo anglosajón ha liderado la construcción europea, no existirían instituciones políticas de ningún tipo, ni muchas de las conquistas de homogeneización, de control de las grandes empresas, en fin, y de potencial también de la Europa como tal. A mí lo que me parece es, yo me sumo, además del artículo que tú has citado, el que hizo Daniel Innerarity, sobre que efectivamente Europa se ha construido sin pensar que podía haber retornos o regresos o regresiones y que es lo que hay que aprovechar. El Brexit se debe aprovechar para que la Unión Europea replantee su construcción, no con ese optimismo absoluto que rayan en la fe o el catastrofismo de que si estamos fuera se acaba el mundo, sino sobre bases de mayor participación ciudadana, pero también con la posibilidad de que uno pueda irse o restringir su presencia ahí. Gracias, Lola. Pablo. Antes hablábamos de esa contradicción en la que se encuentra la izquierda británica. Manolo lo llamaba un desideratum, ¿no? Querer identificar Europa con algo que no es, la defensa de los derechos sociales y laborales. Pero creo que esa contradicción es más profunda que un simple problema ideológico. Es una contradicción histórica, es del momento histórico en el que estamos. ¿Por qué? Queda claro que para poder hacer cualquier proyecto de redistribución social, cualquier proyecto progresista, no hablemos ya de emancipación, uno tiene que tener capacidad democrática sobre los flujos de capital internacionales, porque si no, pues hemos visto lo que pasa en Grecia, es tremendamente complicado. Ahora bien, ¿cómo plantear eso sin una alianza a escala europea?
Pero claro, la Unión Europea, alguien lo dijo alguna vez, está constitucionalmente concebida para impedir el socialismo. Entonces, esa contradicción es profunda, es histórica, y solo se puede optar por dos cosas. O el ideal soberanista del repliegue autárquico, que tiene unas perspectivas complicadas, o la idea de la lucha de posiciones, de la construcción de frentes, de alianzas internas para ir acumulando poder y cambiar Europa. Esa es la contradicción entre la que se encuentra la izquierda. Gracias, Pablo. Manolo. Yo creo que esta Europa está en crisis profunda, una crisis de legitimidad, que se va a ver claro, yo creo que en Gran Bretaña ahora. Y creo que la Unión Europea se ha convertido en un artefacto, en una forma de dominio que crea extrema derecha en todas partes, que crea antidemocracia, que crea neoliberalismo y que perjudica a las grandes poblaciones, a las mayorías sociales. Y yo creo que eso no tiene fácil arreglo, a mi juicio, con lo que está ocurriendo. Porque se identifica, y las poblaciones tienen todo el derecho a identificarlo, Europa como un mecanismo antidemocrático y profundamente antisocial, que además a los que vivimos en el sur nos parece todavía mucho más grave, porque la asimetría europea se hace enorme cuando se mira el norte y se mira el sur. El sur cada vez más empobrecido o en vías de empobrecimiento y un norte cada vez más enriquecido y más poderoso. Yo creo que ese es el modelo británico, ¿no? Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los cuatro. Nos veremos la próxima semana aquí, en Fort Apache.